Estamos en comunicación con Ana Natalucci. Ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET y además es directora del Observatorio de Protesta Social del CITRA UMETS. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, a ver, ¿qué análisis haces de la marcha del 30 de abril y cómo crees que va a seguir la relación entre el gobierno y el movimiento obrero? No, estuve en la marcha el 30, estuve recorriendo bastante, efectivamente coincido con lo que decís que había mucha gente. Me sorprendieron dos cosas en particular. Por un lado, digamos, me sorprendió que no hubiera un acto central, ¿no? Sino que era más como un recorrido que las organizaciones hacían. Y por el otro lado me sorprendió mucho el operativo policial que hacía que la marcha estuviera cortada y que le dio como, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Había un operativo policial en la intersección de Avenida Independencia y 9 de Julio impresionante que impedía que las columnas avanzaran, ¿no? Entonces era como una marcha media cortada porque claro, había tanta policía restringiendo los accesos que era muy difícil moverse. Sí, aparte de... Y al mismo tiempo, sí, decime. No quería cortarte, pero bueno, simplemente te agrego. A mí me hubiera me hubiera gustado más que se hubiera hecho en la Plaza de los Dos Congresos junto a los jubilados, como era miércoles. Y no sé por qué decidieron hacerlo ahí en el monumento a los trabajadores. ¿Te acordás que el primer Día del Trabajador de 2016 con el macrismo también se hizo en el Monumento al Trabajo? Sí, bueno, está bien. Pero en ese momento se había hecho un acto que el escenario se ubicaba de espaldas a la sede de Azopardo de CGT, y entonces había un momento de reunión. Claro. Este momento yo lo vi un poco disperso, ¿no? Que me parece que es un poco como la caracterización que yo tengo ahora como de la movilización hoy, que después de la represión fuerte de junio del año pasado por la ley Bases, hay un nivel de desmovilización y sobre todo más que de desmovilización, de dispersión grande de las organizaciones, ¿no? Y entonces me parece que eso es un poco como yo la marcha del 30 la veo como en un doble sentido, un poco sigo viendo esta dispersión y al mismo tiempo lo que veo es un esfuerzo a las organizaciones por tratar de reunificar en alguna especie de demanda compartida la caracterización que tienen del gobierno. Sí, obviamente. ¿No? Sí, ¿No? sí. Pero es como parte de un mismo esfuerzo que hay ahí, donde ese esfuerzo está en vías, no es que está resuelto. No, totalmente. Bueno, viste que dicen que el diálogo ya se rompió con el gobierno, que ya no hay posibilidades de negociación, absolutamente nada. ¿Vos crees que esto va a continuar así o de alguna manera se va a restablecer el diálogo próximamente? Es que yo creo, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, creo que nunca hubo diálogo, que el gobierno no quiere dialogar, que hay sectores de la CGT que quieren dialogar no saben qué hacer para dialogar, claro. Exactamente, sí, que han intentado dialogar, pero que el gobierno no quiere negociar, y me parece que, ¿sabes dónde yo veo como la muestra? Volvemos un poco unos meses para atrás, la ley Bases, 28 de junio de 2024, el capítulo laboral que afecta a la ley de contrato de trabajo y sobre todo la gravedad que tiene la afectación que hace la ley al derecho a huelga, no se reglamenta, fue de los últimos artículos en reglamentarse, y se reglamenta en septiembre. En septiembre había sectores de CGT que querían negociar con el gobierno para que el artículo no fuera tan agresivo como lo terminó siendo. Y el gobierno terminó negociando con el movimiento empresarial antibloqueos, que es un sector que responde al PRO, que conceptualizan a huelga como bloqueo, y el gobierno terminó negociando con ese sector contra la CGT. Bueno, ahí es cuando se va Pablo Moyano, me parece, ¿no? Así es, un poco después se va él, pero sí. Claro, porque ese artículo es gravísimo. Y ahí es donde me parece, es un gobierno que no quiere negociar ni con la CGT ni con nadie, porque no negocia además con ningún otro sector. No es que no negocia solo con la CGT, no es un gobierno que tenga una predisposición a negociar. Pero en ese sentido yo no veo que haya posibilidades de establecer un canal de negociación si entendemos por tal, no una reunión, sino un espacio donde efectivamente se vaya a escuchar y a resolver algo. O sea que vos crees entonces que la postura de diálogo o de negociación estaba más puesta sobre la CGT para ver si consigue algo, ¿no? Dentro de su requeritorio, todo lo que ellos están pidiendo, y así todo. Bueno, pero a ver, teniendo en cuenta eso, además, teniendo en cuenta eso, ¿vos creés que ahora hay toma de conciencia de eso? O sea,
Evidentemente, sí, después de insistir tanto, evidentemente entendimos que con este gobierno no se negocia. Yo creo que para mí el punto estuvo el 12 de marzo con la represión fuerte a los jubilados. Ah, ok. Para mí ahí, ese momento fue el momento donde la CGT, porque si uno mira el proceso de movilización desde que asumió Milei, uno puede mirar como ciertos hechos paradigmáticos, ¿no? Piensa en, por ejemplo, el 27 de diciembre de 2023, cuando la CGT convoca en el Palacio de Tribunales y hace la presentación contra la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU. Sí. El paro el 24 de marzo y todo lo que fue la seguidilla, porque la CGT convoca el 24 de marzo, convoca la marcha universitaria, convoca al acto del 1 de mayo y después, que esa vez fue el 1 de mayo el año pasado, y después al paro del 9. Sí. Y convoca las movilizaciones contra la ley Bases, pero la represión de la ley Bases fue tan fuerte y la derrota legislativa que implicó eso, que después entró como en una inercia CGT. Y para mí la CGT intenta negociar frente a que la movilización no estaba dando frutos en términos de plantear demandas y de que eso el gobierno pudiera escuchar, y me parece que el reverso de eso está la última marcha de jubilados, que es cuando convocan los barras, que fue una represión muy fuerte en comparación con el tipo de reclamo que había, ¿no? Porque cuando uno también piensa en la respuesta estatal en términos de represión, también lo evalúa en términos de qué es lo que se pedía, quiénes protestaban, o sea, qué riesgo para la República puede ser jubilados protestando. Ninguno. Claro. Son movilizaciones completamente pacíficas. Sí, vos sos una estudiosa un poco de los movimientos sociales, de la historia del sindicalismo argentino. Hay una postura en la CGT esencialmente acerca de que, bueno, ellos no están para tumbar los gobiernos que fueron elegidos democráticamente, que no están para eso. Pero ante esta coyuntura, en donde, insisto, lo que acabas de plantear vos, ya se dieron cuenta de que no hay posibilidad de negociación con este gobierno, que no pueden transar, no pueden hacer nada. Sí. ¿Crees que existe ahora sí la posibilidad de pensar seriamente en hacer un paro por tiempo indeterminado o algo por el estilo? ¿O van a seguir viendo qué pasa hasta que este tipo nos termine de vender directamente? No, a mí me parece dos cosas. Por un lado, que hay una fuerte estigmatización de la CGT, esta idea que Alfonsín lo echó la CGT por los 13 paros de Saúl, ¿no? Sí, ese imaginario está, ¿no? Y entonces, como que hay todo el tiempo una idea que el peronismo no deja gobernar, y me parece que la CGT se creyó mucho ese discurso, y eso es parte del problema. Sí, lo utilizan también, yo creo, exactamente, sí. Por supuesto. Lo que sí creo es que hoy, yo veo dos cosas ahí. Una interna, creo que adentro del CGT hay muchos sectores dialoguistas, que los sectores más combativos no están en CGT o no están siendo escuchados, lo cual es un problema. O sea, hoy es un problema que no es un sector como el MTA, por ejemplo. Claro. ¿No? Que en su momento planteaba discusiones, que no discutían modelos sindicales, sino que discutían la política económica del gobierno. Hoy no tenemos un espacio como eso, como ese tipo. Y la otra cuestión que me parece es que efectivamente ahí hay algo que, digamos, que yo pensaría en términos de, no es si es destituyente o no, que es un poco la acusación que se hace, sino es a quién se representa. Lo que pasa que ahí, si uno mira, ahí me parece que CGT tiene un problema, que es cuánto cambió el mundo del trabajo en las últimas décadas. Sí. Y entonces, en realidad, hoy es cierto que el trabajo asalariado formal está muy achicado en comparación con un montón de otras modalidades salariales. Estamos hablando de 6 millones de personas, ¿no? Claro, exacto. Pero en comparación con todo lo otro, sí. Pero hoy vos tenés pluriempleo, tenés informalidad, por eso no te sube la desocupación. La desocupación no sube tanto como la cantidad de despidos que hay, porque tenés mucha gente con pluriempleo, o con gente que tiene trabajo informal, por eso crece el monotributo y disminuye el trabajo asalariado. Entonces la CGT ahí lo que me parece que tiene un problema, que es, aunque quieran luchar, aunque quieran declarar un paro por tiempo indeterminado, cada vez representa a una porción menor de toda la torta. Sí. Y esto tiene que ver con la dinámica del mercado de trabajo, no con su voluntad. Claro.
Sí, no, entiendo No, perfectamente. Y encima cada vez que hacen un paro, los colectiveros no se adhieren, entonces peor todavía. Exacto, Ahí hay claro. otro... Bueno, ahí también hay un debate interno, me parece, ¿no? Yo eso es como parte de mis preguntas, pero ¿por qué la CGT? O sea, nosotros sabemos, ¿no? Teóricamente, la CGT es una organización de tercer grado. No tiene ninguna capacidad de obligar a los sindicatos a parar. Ahora, ¿no hay ninguna instancia de discusión interna por la cual te le diga a la UTA por qué es importante parar? Claro. Bueno, yo creo que ahí ya ¿No? hay una complicidad absoluta entre la UTA, los empresarios y el gobierno. Pero, que esto, se cae de maduro, algunos ¿no? sindicatos, exactamente, de algunos sindicatos que complejizan el debate, exacto. Pero ahí uno podría decir, bueno, pero ahí tiene que haber alguna instancia adentro de CGT para convocarlos. Ahí me parece que CGT, yo más que movilización callejera, lo que me parece que a la CGT le falta hoy es un poco de vitalidad interna, de convocar a algunos sindicatos, de comprometerlos, porque yo me pregunto esto, ¿para qué llamas a un paro si no sabes si los sindicatos que te paran efectivamente la actividad van a parar? No, está claro eso. Está claro. ¿Hay algo de trabajo político que hay que hacer? Sí, yo creo que ellos ya se empiezan a dar cuenta de eso. Yo supongo que a vos te habrá pasado de ir a la CGT un miércoles a las 3 de la tarde, 5 de la tarde. No hay ni un alma ahí. No hay nada. Es una cosa vacía, Si uno mira, pero uno puede mirar, por ejemplo, vos mirás, digamos, todos los grupos más jóvenes, ¿no? Todo lo que está nucleado alrededor de Juventud del Trabajo, todo lo que está nucleado alrededor de la tecnología, todo lo que está nucleado alrededor de la Comisión de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, y después el resto nada. Claro. Bueno, en ese sentido yo creo que también la CGT, que esto lo hemos hablado, Pablo, en otras oportunidades, no sé si te acordás. Sí. Es esto, que también lo del triunvirato no funciona. Claro. ¿Me entendés? No funciona organizativamente. La CGT no es una organización para tener un triunvirato. Vos necesitas un liderazgo de otro tipo que ordene para adentro. Los sindicatos son una estructura verticalista, pero son verticalistas por algo. Pues vos tenés que discutir con la patronal, no podés hacer una asamblea permanente para discutir con la patronal, ¿no? Sí. Pero en ese sentido me parece que hay algo de esa verticalidad que el triunvirato diluye y que está claro que no está dando resultado, y más en un contexto de tanta adversidad Ana, ¿y para los trabajadores. por qué crees que se dejaron estar tanto los sindicalistas? Yo hablaba recién de, viste que el tema paritario no pueden aumentar más del 1%, la exigencia. No, desastre, sí. Y todo vino a raíz de que comercio... Sí, aumentó el 1.9 en 3 meses, el 1. Bueno, nada. Pero cuando leo, claro, el de comercio, Cavalieri, ¿no? Sí, Cavalieri. 40 años en el sindicato. Sí, puede ser yo creo que ahí, sin caer en un discurso muy... Sí, yo creo que lo digas vos, lo digo yo, ¿viste? Hay Sí. Hay una necesidad, pero nos conocemos hace mucho, somos compañeros. Pero yo creo que hace falta una especie de renovación. Exacto. Y además de incorporación de nuevas generaciones. Me parece que hay algo ahí que sí es necesario, y que además creo que la CGT está acompañando poco algunos procesos sindicales que sí son claves y que al gobierno le interesan. Mira. Y que sí ahí se juega mucho. Por ejemplo, todo el conflicto con Aerolíneas Argentinas. Creo que la CGT podría acompañar un poco más, aunque sea discursivamente, aunque sea con presencia, por lo que implica la cuestión con los petroleros por YPF. Claro. Me parece que hay algunas cuestiones donde, por eso digo que también me parece que es un muy buen momento para pensar un poco el rol de CGT, que no sea, que significa que sea una confederación de tercer grado. Bueno, está bien, están nucleados sindicatos. Ahora, eso no significa que no pueda tener una política propia y traccionar. Sí. Lo que pasa que en eso me parece, por eso yo ponía el ejemplo, déjame decirte esto, por eso ponía el ejemplo del MTA o en su momento lo que fue después Corriente Federal. Me parece que la idea de que existan corrientes internas adentro de CGT termina siendo virtuoso, porque hay discusiones, hay distintas propuestas, entonces eso le da dinamismo a la central. Sí, totalmente. Pero... Si la solución es solo irse y solo vaciarla, entonces termina vacía. Exacto, pero cuando hablas internamente con ellos y mencionás a los de la Corriente Federal, por ejemplo, te dicen, sí, está bien, pero ¿cuánto mueven ellos? Esa es la pregunta, ¿viste? Acá es a ver quién... suena a ver cuánta gente... Por algo se habla de los gordos, ¿no? De que la cantidad de gente que pueden llevar a la calle o presionar. Sí, pero si vos mirás los gordos... El miércoles no movieron a nadie, ¿eh? Bueno, pero movieron poca gente, no fue la que más movieron. Yo estoy hablando de... Esto se hablaba mucho en la década... cuando estaba el macrismo. Pero ahí la pregunta es...
Pero yo, digamos, como vos decías, yo, que me dedico a estudiar la movilización. Yo diría, ahí el único problema es cuánta gente uno moviliza o cuáles son los debates también que uno logra movilizar. Exacto. Porque a veces no es solamente la cantidad que movilizas, sino que cuánto vos lográs movilizar en términos de debate. De hecho, Saúl Gualdini no movilizaba tanta gente y sin embargo a él lo respetaban totalmente. Alto dirigente. Exacto. Todos los debates que planteó. No es solamente un problema de número, Por eso, me parece que ahí es donde uno... No, y si uno mira UPCN, UPCN era larguísima la columna, claro, pero habían convocado todo el país. Claro. No había nadie de administración central. Y tenemos que hablar de en el horno. Un Andrés Rodríguez que no es muy amigable a la cuestión más de tener una postura combativa o confrontativa. Con el gobierno, pero miremos los resultados. Pero miremos los resultados del Estado Nacional, la cantidad de despedidos que hay en la Administración Pública Nacional. Ahí tenés, sí, claro. Donde hay también, o sea, en la Administración Pública Nacional, el gobierno hoy está despidiendo delegados y delegadas, no solo de ATE, sino también de UPCN. Claro. Porque a mí me parece que acá no hay que confundirse, para el gobierno y para los sectores altos, ATE y UPCN son lo mismo. Claro. Esas diferencias son nuestras, internas. Se está echando gente... Pero para el gobierno son todo lo mismo, Ah, obvio, sin lugar a dudas. Se está echando gente de planta permanente. O sea, sí, exactamente. La ley base lo autoriza, pero es legal. Lo que el gobierno está haciendo es legal porque lo autoriza la ley bases. No, Pablo, y lo que están haciendo con el INTA y el INTI fusionándolos, es una vergüenza, que son dos instituciones que no tienen nada que ver una con la otra, de alta profesionalización. Tienen letras parecidas, entonces para ellos es todo lo mismo. Es más o menos lo mismo, es una cosa pero por eso digo que para mí me parece a mí que este momento, yo lo pensaría que incluso aun cuando no haya un alto nivel de movilización, sí tiene que ser un momento de discusión interna de la clase trabajadora, quién representás, que no tiene que ver solamente si metés o no a la economía popular, sino es cómo haces con toda esa clase trabajadora que hoy es asalariada, pero que no está registrada, que no tiene derechos, que los sindicatos no llegan con la cobertura. Ahí es donde me parece que hoy está el debate. Sí, no, aparte les desregularon las obras sociales, con lo cual otro problema más. Por ejemplo, tienen. Sí. Hay un no, claro, exacto, le sacaron el porcentaje, exactamente, sí, y ahora hay un bloque a cargo de Martín Tetaz que está haciendo avances para derogar, digamos, lo que queda de la ley de asociaciones sindicales, que hay una parte que ya está derogada por la ley base, pero que están avanzando con eso. Claro. Con lo cual, en ese sentido, yo diría, como el dilema hoy no es si te movilizás o negociás. Hoy el dilema para mí es o te movilizás o perdés los últimos recursos que te quedan. No tienen mucha opción. Bien. No hay mucha opción para movilizarte todavía, para seguir negociando, porque no negociaron no lograron negociar ni con UPCN, que es como el sindicato que se vanagloria de la negociación. Claro. ¿Qué querés? No, lo digo porque en términos de su pretensión, incluso de lo que ellos construyen discursivamente, UPCN es eso, y UPCN no está pudiendo negociar. Sí, y entonces, ¿cómo hacemos? De un sindicato esto que vos decías, de comercio, gastronómicos, ¿cómo te paran la paritaria? Claro. Entonces te frenan los porcentajes de aumento. Entonces, hay otra opción que no sea movilizarse, pero movilizarse en un sentido amplio, que no es solamente movilización callejera, es movilizar a los cuadros internos, movilizar a los sindicatos, movilizar a las regionales. Eso para mí es movilizarse. También es un movimiento interno que me parece que la CGT tiene que dar. No es solamente un problema de ocupar la calle, Che, y que Ana, además, agregado a esto, espera que te digo una cosa más. Dale. Una cosa más. Y además, en este contexto, yo diría, hay que movilizarse estratégicamente. No te podés movilizar todos los días, porque con el nivel de represión que hay, con la cantidad de delegados y delegadas que se están instalando, no podés hacer una movilización permanente. No estoy proponiendo eso. Estoy diciendo que hay que tener una movilización estratégicamente orientada, pero que tiene que ser una movilización en la calle, pero profundamente interna. Obvio. Perfecto. No, que te iba a decir una especie de... Supongo que lo haces, pero... A ver, ¿vos te dirigís a ellos? ¿Le contás esto que vos pensás? De cómo ¿son conscientes ellos de lo que está con los que hablo, sucediendo? sí, digamos. Me parece que sí, me parece que hay problema... me parece que es un problema, como yo diría, sociológico, más igual no hablo con Daer, no hablo con Andrés Rodríguez, claro, no tengo ese poder. Digo, pero con algunos otros que hablo, sí. Les voy a pasar esta grabación, se las voy a pasar a ellos.
Digo, muchachos, reaccionen de una buena vez. Sean buenos conmigo, que encima soy mujer. Nos comen crudo, no, pero a ver, sí. La relación capital-trabajo nos está matando. Estoy muy preocupada. Y claro. No, y estoy muy preocupada con la cuestión de que puedan echar delegados, Eso, lo de injuria grave que está en la ley bases, me preocupa mucho porque me parece que hay una intención del gobierno que es, ahora estoy escribiendo algunas cosas sobre eso, después cuando lo termine te lo voy a pasar. Dale. Pero me parece eso, viste que el gobierno quiere establecer posiciones de relaciones de sometimiento de los trabajadores y trabajadoras, y que me parece que no estamos cobrando como... A mí me pasa mucho, viste, decir, no, bueno, pero la criminalización de la protesta, y me dicen, ay, Ana, qué exagerada. No, bueno, ¿cómo que exagerada? Le abren causas a gente que se manifiesta por terrorismo, por ataque a la República. Golpe de Estado, sí, una cosa de Golpe locos. de Estado, sí, sí, sí. ¿Me entendés? Te ponen carteles en los trenes que si atacás a la República porque te movilizás, te quitan un plan, te pueden meter preso. Es decir, a mí me parece que... Lo que no logramos tomar conciencia es que esto no es Cambiemos, no es la derecha tradicional. Exacto. Que nosotros conocemos, sino que va mucho más allá. Y aparte están avalados por... Y en ese sentido requiere... ¿Requiere qué? No, requiere de una estrategia política muy pensada. Lo que te decía era que... Esto no es impulsividad militante, esto exacto, hay que pensar una estrategia política. Están avalados hasta en términos geopolíticos, ese es el problema. Exactamente. No, y aparte esto otro, hay que esperar las elecciones. ¿No vieron cómo está funcionando el Congreso el último año y medio? Hicieron lo que ellos quisieron. Senadores. Bueno, y compran pero aparte senadores. Tenemos una ley base que permite que se eche a cualquiera. Ya no se respeta absolutamente nada. Hace casi un año que están discutiendo reforma en los sindicatos. O sea, y van los sindicatos, hablan y eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces, ¿en qué sentido uno puede seguir esperando, no, que, digamos, esto? Una cosa es la legitimidad de origen de un gobierno que fue votado. Sí. Ahora, también existe lo que se llama legitimidad de ejercicio, que es el gobierno no puede avasallar todos los principios democráticos porque alguien lo votó. Sí, bueno, pero después te enchufa una ley bases que el Congreso se la avala. Entonces ahí hay un problema clave. Hay un problema, claro. Y encima están gobernando con un decreto de necesidad y urgencia y que tampoco se rechaza en la Cámara de Diputados. Judicialmente. Exacto. Sí. No, pero aparte parlamentariamente tampoco, ni judicial ni hablemos. O sea, está todo permitido. Nos acaban de endeudar en 20 palos verdes, van a seguir pidiendo guita y no van a vender la soberanía. Y no pasa nada en este país. Bueno, pero por eso me parece que ahí es donde el problema, ahí sí excede la CGT. Claro, porque, por ejemplo, en redes sociales circuló que cualquier dirigente político tiene que salir a decir esa deuda no se paga. Obvio, ya. El FMI tiene que saber que esa deuda no se paga. No, lo digo porque el Frente de Todos reconoció la deuda que había tomado Macri, que también fue para que ganara la campaña, para que ganara las elecciones. Bueno, pero ahí se quebró el Frente de Todos y ahí nació Milei. Sí, pero claro, exacto. Claro, exacto. Por eso ahí hay que alertar antes, me parece. Exactamente. La última, porque nos pasamos de tiempo. Dale. Lo veo a Andrés Rodríguez en la sede de Azopardo con Kicillof. ¿Me la explicás vos? ¿Qué está pasando? O sea, estoy hablando de la mesa chica de la CGT. La mesa chica de la CGT juntándose con Kicillof. Sí. ¿Tanto la odian a Cristina? Mí me parece para que te voy a decir esto. Ver, decime. A mí me parece que es necesaria una renovación del sindicalismo. Nos conocemos, a lo mejor hay oyentes que me escuchan recién hoy, pero que nosotros que nos conocemos hace mucho, vos sabés de dónde te lo digo, para mí sí es necesaria una idea de renovación. Exacto. Sí hace falta dirigentes que reflejen, así como en el 45. Exacto, sí. Perón y Eva renovaron la conducción de los sindicatos o impulsaron eso. Yo creo que estamos en un momento así. Me parece que hay sectores que hace muchos años que no están logrando respuestas y que ahí hay que renovar. Y me parece que ahí, digamos, hay una idea y además una cosa que a mí me parece que no se puede volver a... Esto me parece que lo hablábamos una vez anterior, que no se puede volver a cometer el error de pensar que es un acuerdo de cúpula. Claro. Porque hoy el problema no es si Milei se va hoy a la tarde o mañana. El problema es cómo hacemos con todos los problemas estructurales que tiene la Argentina hoy. Obvio. Y ahí hay que hacer amplio, hay que estar actualizados respecto a las representaciones, conocer que hay sectores que representan a un sector mínimo de la clase trabajadora, pero no a todos, y ahí hay que tener como una imagen de apertura que yo espero que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tenga. Bien.
Bueno, la dejamos ahí. La verdad que tenés que venir a piso, no hay caso. Bueno, dale. Una próxima voy al piso. Dale, hoy es el cumpleaños de mi hijo, no podía, pero bueno, la próxima voy al piso. Tampoco te propuse eso, pero está bueno y te agradezco que encima, siendo el cumpleaños de tu hijo, estés saliendo al aire. Así que bueno, lo mejor para vos. Mil gracias por la forma didáctica que tenés para comentarnos todo. Y bueno, será hasta la próxima. Muy amable, ¿eh? Dale, un abrazo. Abrazo grande, que estés muy bien, Ana. Bueno, ustedes la escucharon, era Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET, además es directora del Observatorio de Protesta Social de Citra UMET. Estuvo aquí en La Excepción a la Regla.